Vamos a comentar brevemente el significado del principio de la generación, de acuerdo a cómo está explicado en un libro que ya hemos mencionado antes, que es el libro Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Connie Méndez fue una filósofa y metafísica venezolana que publicó este libro, que ha sido un bestseller en toda América Latina, y es el que explica en términos muy sencillos, muy accesibles a todo el mundo, esas grandes verdades filosóficas y metafísicas que son faltantes en la mayoría de las educaciones religiosas que se dan en América Latina. Después la parte esotérica de la religión, la parte metafísica en sus aspectos más prácticos, y por eso es ampliamente recomendable. Pero volviendo a nuestro propósito, veamos lo que dice la señora Méndez en relación al principio de generación. Dice, este principio tiene como base que todo en la naturaleza tiene una parte masculina y femenina. Como todos los otros anteriores, este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de generación, o sea, sin su padre y su madre. Todo, absolutamente todo. Tiene padre y madre, y su base femenina y su base masculina. No es como usted se cree que la base sea el sexo. Esta palabra sexo, entre comillas, no se aplica sino a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en una pequeñísima tajada o sector del plano físico. Piénsenlo y recuérdenlo, que sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico, o sea, que el sexo no es el principio de la generación, simplemente la presencia del masculino y femenino en toda creación, y esto hay que comprenderlo bien. En ese sector del plano físico el principio se reconoce, se manifiesta o se deja ver por la diferencia de los sexos, pero en los planos más elevados el principio toma fuerzas y formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio. El mundo ha atravesado miles de conjeturas sobre la verdad que luego se convierte en teorías, enseñanzas, sectas, organizaciones, cultos, religiones. Todo lo que oigas decir de sectas que practican enseñanzas perniciosas no es otra cosa que una prostitución del gran principio natural de la generación, ya que todo eso es anticuado, caído en desuso. La verdad es siempre sencilla y natural. Para el puro todas las cosas son puras, todo es ruin, todo es ruin. Así que la palabra género, entre comillas, significa crear, concebir, producir, en tanto que la palabra sexo se limita solo a la vida orgánica, a la fisiología. Así que la ciencia no ha aceptado todavía este principio como una cosa universal, ni lo podrá conseguir si viera, porque la ciencia está situada en el campo opuesto. El que está montado sobre un caballo no ve las varias patas que lo hacen marchar. Hasta que no se baje y se sitúe objetivamente, no podrá ver marchar a esas patas. Así, la ciencia como la religión no saben que el uno es representante del Padre y que la otra es representativa de la Madre. Así que la ciencia es la prueba de que existe el Padre, o sea, la inteligencia. Pero la religión es prueba de que existe la Madre, o sea, el amor. Así que Dios es amor e inteligencia, Padre y Madre a la vez, negativo y positivo. Estos son los aspectos del Creador. Es alto y ridículo que la ciencia y la religión continúen en plan de enemigos, ya que el Padre contra la Madre o viceversa. La ciencia se burla de la religión y esta censura, critica y vitupera a la ciencia. Así que en esta era de oro, era de San Germán, se están descubriendo la una a la otra sin darse cuenta exacta aún, y la metafísica reúne y explica esta verdad. Así que nuestro gran maestro Emmett Fox llamó esta enseñanza, entre comillas, la oración científica. Hay que hacer una aclaratoria muy importante, y es que una cosa es la religión y otra es la iglesia, entre comillas, y que la mayoría de los humanos no conocen la diferencia y confunden una cosa con la otra. Algunas veces nombrando a la religión y otras veces a la iglesia como si los dos términos fueran lo mismo.
La religión es el conjunto de verdades basadas en el amor universal, en la caridad, en los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el amado los unos a los otros y el de amar a Dios como todo, sobre todas las cosas y al prójimo con a nosotros mismos, oh Cristo. La palabra religión significa algo que está doblemente ligado, o sea, religado, entre comillas, unido por cohesión, y esto es absolutamente todo. Tampoco necesita algo más, ya que esta cohesión la logra el amor. Ya anteriormente hemos dicho que la ley de la atracción, adhesión y cohesión es el nombre que la inteligencia, la ciencia padre, le da al amor. Pero amor, entre comillas, es el término que el corazón, o sea, la madre, le da a la ley que atrae y hiere con tal potencia que nada puede separar. Todo lo que allí se desprende, fervor, devoción, caridad, etcétera, son cosas típicas de la madre. El papel que desempeña la madre en una familia, religando y entrelazando a todos sus hijos por medio de su amor, sus cuidados, sus enseñanzas y su devoción, es la atracción que ejerce sobre toda la familia, esa vibración que es la mamá, que aún después de muerta sigue ejerciendo su influencia invisible, recordándole a todos que son hermanos, ligados por un mismo padre, religados por una misma madre. Esa es la religión. Pero la iglesia, entre comillas, es un organismo, es una organización humana creada por los hombres. El término viene de eclesia, palabra latina que significa reunión, o sea, conjunto de cosas dispersas. Lleva el objeto de reunirse para orar, practicar obras piadosas, enseñar, etcétera. Pero después de fundar la primera iglesia, pronto degeneró en un instrumento de amenazas, castigos, dogmas, reglas, indulgencias, permisos especiales, todo para obligar a una lealtad a ella. No hacia la religión, entiéndase, sino hacia las leyes que la iglesia impuso, leyes, obligaciones físicas y corporales, limitaciones, ritos, observaciones obligatorias, todas catalogadas por los escribas ordenados por esas iglesias, especialmente parafraseadas para confundir los términos eclesia y religión en las mentes ingenuas de los tiempos cristianos primitivos. Así que pregunta a la señora Méndez, ¿comprendes ahora la diferencia entre iglesia y religión? Son muy pocos los que aman un conjunto de reglas duras, inflexibles, que se basan en el temor y la amenaza. Aún los que aparentan ser más adictos a la iglesia están solo aparentándolo de labios para afuera, sintiéndose amenazados. Pero en sus vidas privadas, sobre todo en sus ideas y sentimientos, actúan en forma totalmente opuesta. Así que la ciencia, en cambio, actúa con toda la libertad que le conviene. Ella es masculina, a pesar de que la llaman ella. Está basada en el intelecto terrenal, y como no siente, porque el sentimiento es una cosa y la inteligencia es otra, como ya lo hicimos ver, nadie ni la cohíbe, ni la obliga, ni le pone trabas, ni leyes, ni reglas, ni castigos. Lo único que se le ha impuesto es que no mata al ser humano, y ella trata de salvarlo a toda costa, pues sí se permite matar a los animales, cosa tan reprensible, ya que estos pertenecen a la evolución llamada elementales, que son nuestros hermanos, con los mismos derechos a vivir que nosotros. Eso ya lo viste en el libro de texto Metafísica al alcance de todos, número 1. Así que la ciencia desproducta de sentimientos ha tasajeado cuerpos en busca de eso que ella llama nombrar el alma, y no encontrándole en la materia de carne y hueso, niega su existencia y se va de bruces negando la existencia de Dios. Así que el alma, en términos generales, es el conjunto de cuerpos, de vehículos inferiores, sutiles, en los cuales radican los sentimientos, las emociones y demás. Es decir, que si se trabaja en un cuerpo muerto, del cual se ha separado el alma, no es posible encontrar huellas de sentimiento ni esos sentidos llamados el alma. Lo que imparte goce o sufrimiento al cuerpo es el alma. Cuando el cuerpo está vivo, el cirujano lo duerme para que no sufra, pero él ignora que la que sufre es el alma. Sin embargo, ya la ciencia está descubriendo cómo que la hacen pensar en otro aspecto del asunto, ¿se entiende? Primero encontró que el átomo no es el fin de la materia. El átomo, ese patrón establecido de la familia humana, no es el diseño más pequeñito de la existencia. Todavía se puede subdividir en multitud de corpúsculos, hermanos, hijitos, etcétera, repitiéndose el patrón establecido hasta el infinito. Pues claro, como es arriba es abajo y viceversa.
no dice así el principio de la correspondencia. Y termina diciendo la señora Méndez: siempre que encontramos a la madre con sus hijitos girando en contorno, y ya como es abajo es arriba, vemos ampliado el diseño hasta encontrarnos casi al nivel de nuestros ojos, que el eterno patrón lo tenemos siempre a la vista en el Sol, con sus planetas girando en contorno, tal como el diseño del átomo. Así que la ciencia, un poco confusa con tantas evidencias del polo femenino y el polo masculino, primero tanteó poniéndoles nombres distintos a esas manifestaciones. Primeramente llamó polo negativo al femenino y polo positivo al masculino, pero andando el tiempo se encontró que no hay nada más opuesto al negativo debilucho que ese femenino, que genera precisamente formas y energías nuevas. Luego emplearon el término cátodo en lugar de negativo, pero resulta ahora que el cátodo es el generador de un torbellino de corpúsculos, electrones y fenómenos que han desbaratado todas las teorías aceptadas. El tal cátodo, pues, es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las tan sutiles formas de materia que la ciencia se la pasa encontrando. Así que más y más se están llamando al cátodo femenino, lo cual es mucho más simpático que la otra alternativa de que los corpúsculos creadores están cargados de energía negativa. Este, pues, es una excelente descripción de lo que viene a ser este principio de la generación según Connie.